Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics. A esta la materia de cálculo integral. En esta sesión explicaremos el tema del área bajo la curva. Vamos a dar inicio a esta sesión resolviendo el ejemplo número 1, el cual nos dice: encuentra el área limitada por la curva y igual a 9 menos x al cuadrado, el eje x y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Bien, en este problema nos están dando la función. La función, observemos que es una función cuadrática, una función de segundo grado. Al graficar una función cuadrática, nosotros lo que obtendremos es una parábola. Entonces, primero lo que vamos a hacer es determinar cuál es el área de esta función aplicando el teorema fundamental del cálculo, que lo tenemos aquí en color verde. Después de aplicar el teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a hacer es graficar la función de forma manual y al final vamos a graficar y comprobar mediante una aplicación denominada GeoGebra, que tú lo vas a ver en este mismo video, todo lo que te estoy explicando. Bien, vamos a dar inicio a la solución de este problema. Para ello, vamos a aplicar primero el teorema fundamental del cálculo, que está escrito aquí en color verde. Primero tenemos que identificar y plantear nuestra integral, y esa la tomaremos de la función que me está dando el problema. Entonces la integral que yo voy a realizar es 9 menos x al cuadrado con su respectivo de x. Y esta es una integral definida en los intervalos de a a b. Y esos intervalos de a a b precisamente van a ser las rectas que me está dando este problema. X igual a 1, que en este caso sería el límite inferior, y el límite superior sería x igual a 2. Ahí la tenemos ya la integral definida. El siguiente paso será, ya que tenemos el planteamiento del problema, resolver esta integral. Como son dos términos, lo que voy a hacer es separar cada uno de los términos para que me quede la integral de 9 con su respectivo de x definida de los intervalos de 1 al 2. Después el signo menos, integral, ahora es x al cuadrado con su respectivo de x definida de los intervalos del 1 al 2. Ahí lo tenemos, el primer paso. Siguiente paso, bueno, hay que aplicar las fórmulas de integración. Este primer término, al ser una constante, la integral de una constante, recordemos nuestro formulario, simplemente será agregarle la variable con la que estemos trabajando. En este caso la variable es x, estamos en función a x, ahí está. Entonces la integral de 9 quedó 9x. Vamos con el siguiente término. El siguiente término es una variable elevada a un exponente. Para este término tengo que utilizar la fórmula de x a la n, que me dice que cuando tengo una variable elevada a un exponente n, al exponente se le suma un entero y ese mismo resultado se repite en la parte de abajo como el denominador de una fracción. Entonces la integral de esto nos quedará menos x al cubo entre 3 más c. Y es así como ya tenemos el resultado de esta integral. Es 9x menos x al cubo entre 3. Ya lo tenemos. Bien, ese sería el primer paso para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. El siguiente paso será evaluar esto de aquí, tanto con b como con a, es decir, límite superior menos la evaluación del límite inferior, que en este caso es 1. Bien, entonces decimos en el planteamiento del problema que la integral definida de 1 a 2 de 9 menos x al cuadrado con su respectivo de x quedará sustituido de la siguiente forma. Primero sustituimos el intervalo b, es decir, en lugar de reescribir cada x, vamos a sustituir lo que vale b, que es el límite superior. El límite superior en este caso es 2. Vamos a poner entonces que es 9 por 2 menos, viene otra x, entonces vamos a volver a poner el 2 elevado al cubo entre 3 más c. Cerramos corchete. El teorema fundamental del cálculo me dice que ahora es una resta. Vamos a reescribir la misma expresión, pero ahora en lugar de sustituir el límite superior 2, sustituimos el límite inferior 1.
Y esto nos quedará de la siguiente forma: 9 por 1 menos 1 al cubo entre 3 más c. Ahí lo tenemos. Cerramos corchete. Ya quedó entonces la sustitución del teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer las operaciones correspondientes para cada uno de los términos. Multiplicamos primero 9 por 2, que serían 18. Después vamos a elevar este 2 al cubo, que eso sería 8, pero recuerda que está siendo afectado por este signo menos, entonces en realidad será menos 8 tercios más c. El resultado de esto sería esta expresión. Vamos ahora con el siguiente corchete. Tenemos un menos al inicio. Sigo poniendo el corchete para hacer las operaciones correspondientes. 9 por 1, que sería 9 positivo. Después 1 elevado al cubo seguiría siendo 1, pero sigue este es afectado por este menos que está dentro de la expresión. Entonces en realidad tenemos menos 1 tercio más c. Ahí está. Muy bien, ya tenemos casi el resultado. La primera parte la vamos a pasar exactamente igual. Y la segunda parte, observa que este signo menos afecta a todo lo que está dentro del corchete. Se aplica ley de los signos de la multiplicación, así es que los signos que van dentro del corchete se van a invertir debido a este menos que estaba fuera del corchete. Entonces me quedará menos por más 9, me quedará menos 9, menos por menos 1 tercio, menos por menos es más 1 tercio, y menos por más c sería menos c. Ahí está. Ahora observa que lo primero que vamos a hacer siempre será eliminar la constante de integración más c. El más c se va con el menos c. Y ya nada más lo que nos quedará es la siguiente expresión. Observa que son 4 términos: 18 menos 9, que sería 9. Después tenemos menos 8 tercios y tenemos más 1 tercio. Al ser fracciones homogéneas, observa que lo único que vamos a hacer es trabajar con los numeradores, la parte de arriba. Tengo un menos 8 y tengo un más 1. Entonces en realidad sería menos 7 tercios. Ahí lo tenemos. Y finalmente, para poder resolver esto, pues lo podemos pasar directamente a la calculadora. Y 9 menos 7 tercios nos va a dar como resultado 6.66. Ese sería entonces el resultado del área bajo la curva, 6.66 unidades cuadradas. Bien, ya tenemos ese resultado. Ahora vamos a comprobarlo haciendo nuestra gráfica. Bien, ahora para graficar esta función vamos a determinar las raíces y el vértice de la parábola que dijimos en un inicio que tenemos que graficar. Empecemos por las raíces. Vamos a trabajar entonces con la función. La función es y igual a 9 menos x al cuadrado. Para determinar las raíces, esta ecuación la vamos a igualar a 0. Es decir, 9 menos x al cuadrado vamos a igualarlo a 0. Esto nos quedará 9 igual a x al cuadrado. Observa que lo que hice aquí fue este término menos x al cuadrado lo mandé al segundo miembro de la igualdad con el signo contrario, la operación inversa, de menos a más. Ahora, para dejar sola la x, este exponente cuadrado lo voy a despejar con su operación inversa. La operación inversa del exponente cuadrado sería la raíz cuadrada de 9, va a ser igual a x. Por lo tanto, x1 va a ser igual a más 3, que es la raíz cuadrada de 9, y también x subíndice 2 va a ser igual a menos 3. Recordemos que esta ser una raíz exacta tiene dos soluciones, una con signo positivo y otra con signo negativo. Raíz cuadrada de 9. Bien, ya tenemos las dos raíces. Estas raíces las vamos a ubicar de una vez en nuestro plano que ya habíamos trazado con anterioridad. x1 va a quedar posicionado entonces en el 3 sobre el 3 positivo. Aquí está. Esa sería la primera raíz, x1. Y la segunda raíz, x2, es con el signo negativo en el lado izquierdo de nuestro plano cartesiano. Ahí las tenemos, raíz 1 y raíz 2.
Ahora vamos a determinar el vértice. Para determinar el vértice tenemos que recordar la formulita, que es x es igual a menos b entre 2a. Esta es la formulita que vamos a utilizar para el vértice. Nos vamos a auxiliar de la forma general de una ecuación cuadrática, la forma general que es ax al cuadrado más bx más c. Ahí está. A es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término lineal y c es el término independiente de la expresión cuadrática. En este caso, la expresión con la que estamos trabajando es 9 menos x al cuadrado. Son solamente dos términos, que este representa el ax al cuadrado y este, al ser una constante, representa la letra c. Bien, entonces vamos a identificar cada uno de los valores que voy a utilizar. A, que es uno de los datos que utilizo, sería el coeficiente del término cuadrático. Como no viene indicado coeficiente en la parte izquierda de la x, se entiende que es un 1, pero observa que es un signo negativo, por lo tanto es un menos 1. Y b en este caso no lo tenemos aquí en la expresión porque nada más es el cuadrático y el constante. Al carecer de este valor, entonces b tomará el valor de 0. C, aunque no lo utilicemos, bueno, lo identificamos que es un 9. Por ahora no lo vamos a utilizar en esta pequeña formulita. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir. X es igual a menos de la fórmula, entre paréntesis lo que vale b, que en este caso 0, dividido entre 2 por lo que vale a, que en este caso es menos 1. Entonces x será igual a, aquí sería 0 entre menos 2, pues 0 entre menos 2 seguiría siendo 0. Aquí ya tengo el valor de x. Ahora, para poder calcular el vértice, necesito el valor de y. ¿Cómo lo voy a conseguir? Este valor de x lo voy a sustituir en la función principal. La función principal, recuerda que es y igual a 9 menos x al cuadrado. Entonces decimos que es y igual a 9 menos lo que vale x, que ya lo determinamos, que es 0 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a, este 0 elevado al cuadrado se anula y solamente me quedará el 9. Entonces, de esta forma, ya tengo el valor de x y el valor de y. El vértice, ¿cómo nos quedará? El vértice quedará, pues, ubicando los valores tanto de x como de y en la coordenada. Observa que una de las coordenadas del plano cartesiano, la primera es x siempre y la segunda siempre es y. La abscisa y la ordenada. En este caso la abscisa, que es x, vale 0 y la ordenada, que es y, vale 9. Y aquí tenemos entonces el valor del vértice. Vértice 0,9. Entonces nos regresamos a nuestro plano. En x no nos movemos, pero en y sí nos vamos a mover. 9 unidades nos desplazamos hacia arriba, porque es positivo. Y aquí quedaría el vértice. Vértice por coordenada 0,9. Y finalmente lo que vamos a hacer, lo voy a hacer aquí a mano alzada, es unir las raíces con el vértice de esta parábola. Esta parábola nos quedará de la siguiente forma. Ahí lo tenemos. Bien, sería una parábola cóncava hacia abajo. Y ahora vamos a ver y relacionar este valor que nosotros determinamos. ¿Qué es lo que representa? El área bajo la curva, sí, pero ¿de dónde a dónde? Según los intervalos del 1 al 2 positivo. El 1, que es este. Entonces nos vamos hacia arriba, desplazando. Ahí lo tenemos. Y x igual a 2, que es el límite superior. Partimos del 2, también hacia arriba, hasta topar con la parábola. Ahí está. Observa que las dos líneas que trazamos de forma vertical se detienen hasta donde termina o hasta donde topa con la parábola. Y esto de aquí es precisamente el área bajo la curva, que es lo que acabamos de calcular. Entonces todo esto que acabo de marcar en color rojo tiene por área o tiene por valor de lo que calculamos. Decimos entonces que área es igual a esto de aquí, que ya lo habíamos hecho, 6.66 unidades cuadradas. Y es así como hemos calculado el área bajo la curva.
Ahora vamos a dar solución al problema anterior utilizando la aplicación de GeoGebra. Vamos a introducirnos a la aplicación y observa que nosotros tenemos un plano cartesiano. Es lo primero que nos muestra la aplicación al abrirlo. En la parte inferior del plano tenemos una barra horizontal en color morado, en la cual tenemos estos tres iconos. El primero es el que nosotros vamos a utilizar. El segundo icono es una barra de herramientas y de edición. Por ahora solamente utilizamos lo que es en la barra básica, un punto, y lo que es intersección. Vamos a utilizarlos más adelante. Y el tercer icono es una tabla especial que nosotros podemos utilizar para cualquier otro tipo de gráficas en el plano cartesiano. Bien, por ahora nosotros utilizaremos la primera opción y nos vamos a donde dice entrada, damos clic y observa que también se despliegan 4 opciones, el 1, 2, 3, que son básicamente números, variables, constantes y operaciones fundamentales. La siguiente opción es f de x, que básicamente son las funciones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente, sus inversas, las funciones logarítmicas exponenciales. La tercera opción es el alfabeto, básicamente son todas las letras del alfabeto. Y la última opción son algunos símbolos notables utilizados en las matemáticas. Muy bien, nosotros vamos a dar inicio en lo que es el alfabeto, ya que vamos a generar nuestra función. Entonces vamos a poner ahí que f, función f, nos vamos a lo que es los números para utilizar los paréntesis. F de x igual a, ponemos el signo igual, y ahora vamos a escribir la función con la que nosotros estábamos trabajando. La función con la que trabajamos es 9 menos x al cuadrado. Ahí está. Damos enter y observa que aquí se pone en color verde el circulito cuando ya ponemos el enter, y nos vamos al plano. En el plano observa también que ya se genera lo que es la parábola que nosotros trazamos anteriormente en el pizarrón. Observa que el vértice coincide con nuestro resultado. El vértice era coordenada 0,9 y ahí lo tenemos, el vértice 0,9. Muy bien. Y recuerda que también esta parábola tenía como raíces 3 y menos 3. Bueno, ahorita vamos a indicar esas raíces utilizando otra función. Ahora vamos a poner función h de x igual a 0. Esta función la voy a utilizar yo para poder identificar lo que es el eje x. Observa que aquí el eje x ya nosotros tenemos la función h de x igual a 0, que es la función que corta la parábola. Y esto yo lo utilizo para poder utilizar después lo que es la herramienta, el punto y la intersección para que pueda tener las raíces de forma automática. Ahí está, solamente presiono punto intersección y me voy al plano y observa que ya se generó la letra A y la letra B, las cuales son las raíces. Nos vamos a nuestra función inicial y observa que ya aquí automáticamente me están dando las coordenadas de las raíces, es decir, la intersección de la parábola en el eje X, que la coordenada A es menos 3,0 y la coordenada B es 3,0. Ahí lo tenemos. Muy bien, ahora vamos a nuestro punto de interés, que si ya tenemos la gráfica, ¿cuál es el área bajo la curva? Entonces nos vamos nuevamente a entrada, nos vamos a las letras, ponemos la letra A, que básicamente A es área. Le ponemos ahora igual nuevamente a las letras para poner la palabra integral. Ahí está, integral. Ahí estamos dando la instrucción de que vamos a integrar. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Bueno, pues voy a abrir un corchete para poner ahora la función con la que nosotros estábamos trabajando. ¿Y cuál era la función con la que nosotros estábamos trabajando? Era 9 menos x al cuadrado. Esa era la función con la que estábamos trabajando. Vamos a poner ahora un coma para poner los intervalos de la integral con la que estábamos trabajando. Y tú recordarás que los intervalos de la integral
con la que estábamos trabajando era 1 como límite inferior, coma, 2 como límite superior. Damos Enter y observa en la gráfica que ahí se está generando el área bajo la curva que nosotros calculamos anteriormente. Y el resultado del área, observa que también nos da como resultado 6.66 unidades cuadradas. Bien, es así como hemos nosotros resuelto y generado nuestra área bajo la curva mediante esta aplicación. Vamos a resolver el ejemplo número 2, el cual nos dice: encuentra el área limitada por la función f de x igual a x al cuadrado menos 7x más 10 y el eje x. Observa que aquí también tenemos una función cuadrática, una función de segundo grado, por lo tanto la gráfica que nos va a generar es una curva, una parábola. Bien, a diferencia del ejemplo número 1, aquí no me están dando los valores de x1 y x2, es decir, no me están dando los intervalos a y b de forma directa. Lo que me está dando solamente es la función y me dice que debo de encontrar el área limitada por la función con respecto al eje x. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso cuando no me están dando las rectas x1 y x2 como en el ejemplo número 1? Aquí lo que tenemos que hacer como primer paso será determinar las raíces de la función cuadrática cuando no me las dé. Bien, entonces voy a trabajar con la función cuadrática. La función es x al cuadrado menos 7x más 10. Y para obtener las raíces voy a igualar a 0 esta función. Y observa que para poder calcular esas raíces, como es una función cuadrática completa, voy a utilizar el método de factorización de producto de binomios. Voy a factorizar. Bien, entonces lo que voy a hacer es reescribir y abrir dos paréntesis multiplicados entre sí igualados a 0. Y es una factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. Ese tipo de factorización consiste en lo siguiente: se extrae la raíz cuadrada del término cuadrático, la raíz cuadrada de x cuadrada sería x en ambos paréntesis. Después vamos con los signos los obtenemos para el primer paréntesis más por menos, que sería menos, y menos por más, que sería también menos. Ahí lo tenemos. Ambos son negativos. Después tengo que buscar dos números que multiplicados entre sí me dé 10 y que a la vez esos mismos números sumados o restados me dé menos 7. Pues la combinación perfecta que puedo utilizar aquí sería el 5 y el 2. ¿Por qué? Menos 5 por menos 2, menos por menos sería más, y 5 por 2 sería 10. Cumple con el primer requisito, y el segundo requisito dijimos que ambos sumados, de acuerdo a sus signos, me debe dar el coeficiente del término lineal, menos 7. Decimos que menos 5 y menos 2, al ser signos iguales, se suman y se conserva su signo, menos 7. Bien, aquí quedó ya la factorización, sin embargo aún no hemos terminado porque debemos de calcular el valor de x1 y el valor de x2. Para ello cada factor lo igualo a 0, empezamos por x menos 5 igual a 0 y voy a despejar x, x1, entonces va a ser igual a 5 positivo, aquí lo tenemos, de menos pasa a más y ahí lo voy a hacer lo mismo con el segundo factor. X menos 2 igual a 0. Entonces decimos que x subíndice 2 va a ser igual a, de menos pasa también a positivo. Ahí lo tenemos. Entonces aquí ya tenemos las raíces, ¿de acuerdo? Bien, como ya calculamos las raíces, de una vez lo que podemos hacer es calcular lo que es el vértice, que fue la parte final del problema pasado. Para poder calcular el vértice, recordemos que vértice, su fórmula es x es igual a menos b entre 2a. También me voy a auxiliar de la función, que es la función x al cuadrado menos 7x más 10 igual a 0. Recordemos que la función es una función cuadrática, ax al cuadrado más bx más c. Pero aquí lo que me interesa nada más es la letra a y la letra b. A, en este caso, es el coeficiente del término cuadrático. Como no viene indicado, se entiende que es un 1.
y b, en este caso, es el coeficiente del término lineal. En este caso es menos 7. Ya lo tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la formulita. X es igual a menos de la fórmula, entre paréntesis, lo que vale b, que en este caso es menos 7, dividido entre 2 de la fórmula, multiplicado por el valor de a, que en este caso es 1. Entonces, x va a ser igual a menos por menos 7, sería 7 positivo, entre 2 por 1, que sería 2. Por lo tanto, x va a valer 3.5. Ahí tenemos ya el valor de x. Ahora vamos con el valor de y. Para poder calcular el valor de y, recordemos que tenemos que sustituir esto en la función principal, en nuestra función principal. Decimos entonces que y va a ser igual a, primer término es x cuadrada, entonces en lugar de poner x, ponemos lo que vale x, que es 3.5 elevado al cuadrado, menos 7, viene otra x, en lugar de poner x, ponemos su valor, que es 3.5, y después más 10, ahí lo tenemos. Entonces aquí ya nada más hacemos estas operaciones correspondientes en nuestra calculadora pasando estos datos y vamos a obtener como resultado menos 2.5. Por lo tanto, el valor del vértice será 3.5 para x, que es este valor de aquí, coma, para y es este que acabamos de calcular, que es menos 2.5. Y es así como hemos calculado el valor del vértice y ya tenemos las raíces. Entonces estos datos los vamos a graficar. Nos pasamos para nuestro plano. Identifiquemos primero las raíces, que es x1, que sería 5, aquí está, x1. Y la segunda raíz, x2, que sería 2 positivo. Aquí lo tenemos. Bien, ya tenemos entonces las raíces. Ahora identifiquemos nuestro vértice. En x es 3.5, que quedaría aquí entre el 3 y el 4. Pero también nos tenemos que desplazar en el eje y, que el valor del eje y es menos 2.5. Este quedará entonces entre el menos 2 y el menos 3. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí quedaría posicionado en esta parte de aquí. Vértice, que los valores es 3.5, menos 2.5. Ahí lo tenemos. Y es así como ya tenemos el vértice, las raíces. Otro dato importante es lo que es este más 10. Ese más 10 en realidad lo que representa es la intersección de la parábola en el eje Y. Entonces, al momento de unir nuestra parábola, voy a hacerlo a mano alzada, esto nos quedará de la siguiente forma. Ahí lo estamos uniendo. Después unimos este de aquí. Y después este punto lo vamos a trasladar hasta el más 10, que es este dato del término constante de la expresión. Entonces la parábola va a subir hasta este lado. Muy bien, ahí está. De la misma forma, la parábola tendrá que subir simétricamente hasta ese 10 también. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica trazada. Ya tenemos los valores de las raíces y el valor del vértice. Ahora vamos a calcular la integral para poder determinar el área bajo la curva. Bien, ya tenemos nuestra gráfica trazada. Ahora vamos a determinar la integral de la función. Vamos a reescribir esa integral, que nos quedará de la siguiente forma. La integral de x al cuadrado menos 7x más 10 con su respectivo diferencial de x. Ahí lo tenemos, y esta integral definida de acuerdo a las raíces de la parábola, que ya las habíamos calculado. El límite inferior sería 2, que es esta raíz, y el límite superior sería 5, que sería este valor de aquí. Ya habíamos calculado estos valores cuando factorizamos la expresión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es integrar.
Entonces, para integrar esto, primero hay que descomponer la expresión separando cada uno de los términos con su respectivo símbolo de integración y su respectivo diferencial de x. Esto nos quedará integral de x al cuadrado de x, signo menos, integral de 7x con su respectivo diferencial de x, y finalmente el término constante más integral de 10 con su respectivo de x. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a aplicar las fórmulas correspondientes para cada uno de los términos. En el primer término tendremos que aplicar la fórmula de x elevado a la n, donde al exponente le tenemos que sumar un entero. Esto nos quedará x al cubo entre 3, recordemos que el exponente se repite en la parte de abajo, en el denominador de una fracción. Entonces la integral de esto es esto. Para el siguiente término sería menos 7x, también aquí sumamos un entero al exponente. Si no tiene indicado exponente se entiende que es un 1, y este 1 que no viene indicado más el 1 de la fórmula nos dará 7x al cuadrado entre 2. Y el último término, al ser una constante, 10, solamente lo vamos a multiplicar por la variable con la que estamos trabajando, en función a x. Y finalmente, la constante de integración más c. Entonces, la integral de esto es esta parte de aquí. ¿Qué sigue? Lo que sigue ahora será aplicar el teorema fundamental del cálculo, evaluando cada uno de los términos en donde viene x, de acuerdo a cada uno de los límites, tanto superior como inferior de la integración. Esto nos quedará sustituido cada una de las x, ahora lo voy a sustituir por el 5, que es el límite superior. Quedará 5 elevado al cubo sobre 3 menos 7 por 5 al cuadrado sobre 2 más 10 multiplicado por 5. Bien, más c, la constante de integración. Después, recordemos que este teorema nos dice que tengo que hacer la misma expresión, pero ahora con un signo menos al inicio, y en lugar del 5, ahora sustituimos por el límite inferior, que en este caso es 2. Bien, cada uno de estos términos va a quedar sustituido en el paréntesis, en lugar del 5, el 2. Vamos a reescribir la expresión, que nos quedará 2 al cubo sobre 3 menos 7 multiplicado por 2 al cuadrado sobre 2 más 10 multiplicado por 2 más la constante de integración c. Ahí lo tenemos. Ya quedó entonces sustituido tanto el límite superior 5 como el límite inferior 2. Ahora vamos a hacer las operaciones correspondientes. Esto nos quedará 5 elevado al cubo, que son 125 tercios. Después vamos a elevar 5 al cuadrado, que serían 25, y ese 25 lo vamos a multiplicar por 7, que serían menos 175. Ahí lo tenemos, medios. Después multipliquemos 10 por 5, que serían 50, más la constante de integración c. Ahora pasemos al siguiente corchete, que sería menos, dejamos el corchete, 2 elevado al cubo, que sería 8 tercios. Después 2 elevado al cuadrado, que sería 4, y 4 multiplicado por menos 7, que sería menos 28 medios. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a multiplicar el 10 por el 2. 10 por 2, que serían 20. Y al final la constante de integración más c. Bien, ahora el siguiente paso voy a reescribir todo exactamente igual, que sería 125 tercios menos 175 medios más 50 más c. Lo que va a suceder aquí es que estos términos van a cambiar de signo. Los positivos se convierten en negativos y los negativos en positivos debido a este signo que estaba antes del corchete. Entonces me quedará menos 8 tercios más 28 medios, y este más se convierte en menos por más sería menos 20, y este más c se convierte en negativo también, menos por más sería menos c.
Bien, recordemos aquí que las constantes de integración se van a quedar eliminadas y ya nada más nos restará pasar todas estas expresiones en la calculadora. Nos va a dar como resultado menos 9 medios, que en realidad esto quedaría representado como menos 4.5 unidades cuadradas. Negativo. Es negativo porque observa que ese valor se encuentra precisamente debajo del eje X, que quedaría representado de esta parte. Todo esto de aquí que estoy sombreando es lo que representa ese valor de 4.5, que son unidades cuadradas, área bajo la curva. Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a pasar a resolver este mismo problema, pero por medio de la aplicación GeoGebra. Vamos a resolver nuestro ejemplo número 2 por medio de la aplicación GeoGebra. Nuevamente abrimos la aplicación, tenemos nuestro plano y las herramientas que ya conocemos. Entonces vámonos directamente a entrada para generar nuestra función principal. Nos vamos al ABC para generar la función f. Nos vamos al 1, 2, 3 para utilizar los paréntesis. F de x igual a. Y ahora vamos a teclear lo que es la función del ejemplo número 2. Y tú recordarás que la función del ejemplo 2 era x al cuadrado menos 7x más 10. Ahí está, damos enter y nos vamos al plano. Observa que se genera ya la parábola con la que nosotros estábamos trabajando en el ejemplo número 2. Observa que esta parábola queda ubicada en el cuadrante número 1 y su vértice queda ubicado en el cuadrante número 4. Bien, ahora ya que tenemos ahí la parábola, nos vamos nuevamente a entrada para ahora generar lo que es el eje horizontal, el eje X, que va a ser el que intersecta a la parábola. Para ello voy a generar una función denominada h, 1, 2, 3, abro paréntesis, h de x igual a 0. Damos enter y ahí está. Nos vamos a nuestro plano y esa función nos ayudará para posteriormente poder ubicar más fácil lo que son las coordenadas. Nos vamos a las herramientas básicas. Vamos a dar ahora lo que es punto e intersección y damos clic a lo que es la intersección entre la parábola y la función h de x. Observa que automáticamente se pone exactamente en la raíz. Ya tenemos la primera raíz y damos clic a la segunda intersección y ya se genera nuestra segunda coordenada. Nos vamos a nuestra primera herramienta y observa que ya tenemos ahí lo que es la coordenada A. Su coordenada A es 2,0 y la coordenada B, la raíz B, la segunda raíz, que es 5,0. Ahí tenemos las dos raíces. Muy bien, entonces ya tenemos ahí lo que es la función principal y las raíces. Ahora lo que nos interesa es calcular el área bajo la curva. Para ello nuevamente damos clic en lo que es entrada. Recuerda que para poder calcular el área bajo la curva tenemos que escribir inicialmente A, que es área. Nos vamos ahora a 1, 2, 3 para darle igual. Ya que le dimos igual, nos vamos nuevamente a la letra ABC para escribir la palabra integral. Ahí está. Ya que escribimos la palabra integral, ahora nos vamos a la última opción para poder utilizar los corchetes. Y ya que seleccionamos los corchetes, ahora nos vamos a lo que es reescribir la función principal. Y recuerda que la función principal es x al cuadrado menos 7x más 10. Damos coma para ahora escribir lo que son los intervalos de la integral. Y tú recordarás que los intervalos de la integral eran 2 como intervalo inferior, coma 5 como intervalo superior. Damos enter y observa que aquí ya nos está mostrando el área sombreada que nosotros utilizamos y que nosotros calculamos en el ejemplo anterior. Observa que aquí también nos da menos 4.5.
unidades cuadradas. Pero aquí nuevamente hago la aclaración, ese signo menos es debido a que el área que nosotros estamos buscando está debajo del eje X. Por eso es la razón del signo menos 4.5. Recuerda que como es un área, entonces al ser superficie deberá ser considerado con su valor absoluto, es decir, 4.5 positivo. El menos solamente es un indicador de que el área está debajo del eje X. Y bien, entonces aquí ya tenemos nosotros esa área. Nosotros podemos darle clic ahí mismo para poder cambiar color en la primera opción que se nos aparece de aquí de los tres opciones, y podemos cambiarle, no sé, un color rojo, y ahí tenemos ya identificada el área bajo la curva. Espero que te haya servido este pequeño tutorial, y si es así, espero que des like, que te suscribas y que comentes en la parte inferior para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.